Y mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Y mis hermanos, en esta mañana, que el Señor nos hable a cada uno en lo particular, mis hermanos. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. La palabra habla a nuestra necesidad, a la necesidad humana, a la necesidad de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y eso es lo maravilloso. Mis hermanos, es una sola verdad. La palabra, mis hermanos, tiene una sola interpretación, una sola verdad, pero múltiples aplicaciones. Y así es la Escritura. Y que en esta mañana, mis hermanos, la palabra pues sea aplicada a nuestras vidas, a nuestras necesidades, a lo que cada uno necesite, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito seas, mi Señor. A ti la honra, la gloria, el honor, a ti toda la alabanza. Mi Señor, gracias porque eres bueno en gran manera. Y en este culto hemos orado, hemos exaltado tu nombre a través de cantos también. Pero ahora, mi Señor, queremos glorificarte a ti a través de la reflexión en tu palabra. Habla con claridad, por favor, Señor, háblanos a cada uno y ayúdanos, Señor, con el Espíritu Santo para entender tu palabra y que la podamos entender, mi Señor, cabalmente. Y que tu palabra sea colocada en mentes y corazones y que, Señor, por favor, cumple la promesa de tu palabra, que no vuelva a ti vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado, porque tu palabra tiene un propósito. Así, mi Señor, que nuestras mentes y corazones sean campo fértil para que tu palabra fructifique para la gloria tuya. Mi Señor, también déjame compartir tu palabra, dándote la gloria a ti. Y también permíteme compartirla sin error para que tú seas exaltado en gran manera. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Quisiera compartirles, mis hermanos, en esta mañana, el título de la predicación se llama La vida llena del Espíritu. Hoy es Día del Padre, mis hermanos. ¿Saben? Fíjense, el Día del Padre en nuestro país se celebra desde hace bastantes años, pero solo hasta 1972 se declaró oficialmente como Día del Padre el tercer domingo del mes de junio. Desde antes se celebraba, mis hermanos, pero solo hasta 1972. Y en realidad en Estados Unidos y en otras partes del mundo se comenzó a celebrar desde 1910, mis hermanos. Y bueno, así como el Día de la Madre, mis hermanos, que se comenzó a celebrar desde 1917, mis hermanos, en Estados Unidos, y luego se tomó en otros lugares del mundo, así también sucedió con el Día del Padre. ¿Y por qué quiero hablarles de esto, mis hermanos? Y el título, ¿verdad?, de esta predicación, porque, mis hermanos, la vida de los varones, y no solo de los varones, de todos mis hermanos, las mujeres, los niños, los jóvenes, debe ser una vida llena del Espíritu, que debe, mis hermanos, permear toda la vida, mis hermanos. Debe permear nuestros hogares, debe permear nuestros negocios, nuestros trabajos, debe llegar, mis hermanos, hasta nuestros entretenimientos, nuestra manera de hablar, nuestra conducta, mis hermanos. Y así es como debemos vivir, la vida llena del Espíritu. Voy a leer, mis hermanos, para ustedes, y les invito a que me acompañen leyendo, mis hermanos, Efesios 5 del 18 al 21, Efesios 5 del 18 al 21, mis hermanos, y quisiera que lo leyésemos juntos. Lo tienen en la pantalla, lo tienen también en su boletín, mis hermanos. Espero que tengan ahí un boletín y que también tengan lápiz, pluma, mis hermanos, listos para que reflexionemos en la palabra de Dios. Vamos a leer, mis hermanos. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Saben, mis hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios marca varias mis hermanos, y habla acerca del andar cristiano. Y algo que establece el apóstol Pablo, mis hermanos, es que los creyentes, los seguidores de Cristo, somos distintos de los no cristianos. Es decir, mis hermanos, el andar del cristiano es diferente al andar del no cristiano, mis hermanos. Realmente los creyentes, los cristianos son esencial y radicalmente distintos. Y eso debe ser manifiesto en todas las áreas de la vida, mis hermanos. Ustedes y yo, como seguidores de Cristo, no debemos vivir como personas que no conocen a Cristo, mis hermanos. No debemos vivir como aquellos que no conocen a Dios, que viven sin Dios. Ustedes y yo hemos sido transformados por la gracia de Dios, por su gracia. Tenemos la luz de su palabra y ahora, mis hermanos, debemos actuar en consecuencia, es decir, vivir diferente, vivir de una manera distinta. La Escritura, mis hermanos, si ustedes se fijan en Efesios 5:1, dice que como hijos amados, ustedes lo pueden ver en sus Biblias después, mis hermanos, como hijos amados debemos ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados. En alguna ocasión ya prediqué de esto el año pasado, mis hermanos, cuando estábamos, mis hermanos, terminando de reflexionar acerca de la carta a los Efesios. Debemos, como hijos amados, ser imitadores de Dios. ¿Y cómo debemos imitar a nuestro Señor? ¿Cómo debemos andar, mis hermanos? Déjenme decirles brevemente cuál debe ser nuestra vida, mis hermanos. En este capítulo 5 de los Efesios, mis hermanos, dice que debemos andar en amor. En Efesios 5:2 dice así, mis hermanos, debemos andar en amor. Efesios 5:2. También dice, mis hermanos, la Escritura que debemos andar en luz. Efesios 5:8. Y también dice la palabra que debemos andar, mis hermanos, siendo sabios. Andar siendo sabios en Efesios 5:15. Entonces, mis hermanos, no debemos vivir según el patrón del mundo, según el molde del mundo, sino según el patrón de Dios, siendo imitadores de Dios como hijos amados, mis hermanos. Andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría, viviendo con sabiduría, mis hermanos. La verdad es que como ustedes y yo, como creyentes, como cristianos, podemos vivir a la altura de un llamamiento como estos. ¿Cómo podemos estar a la altura de este llamamiento? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos tú y yo andar en amor? ¿Cómo podemos andar en luz? ¿Cómo podemos andar en sabiduría? Bueno, mis hermanos, la respuesta del apóstol Pablo en este capítulo de Efesios, en el versículo 18 lo dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, dice el pasaje. Esta es la manera en que ustedes y yo debemos andar a la altura de como Dios quiere que vivamos. ¿Recuerdan la historia, mis hermanos, bíblica de cómo el pueblo de Israel, cuando Moisés y Aarón le dijeron a Faraón que dejara salir al pueblo de Israel? En las primeras, mis hermanos, escenas de esta historia bíblica, dice que el Faraón, ustedes andan pensando solamente cosas de estas, se quieren ir y lo que desean es estar de flojos y no trabajar. Así es que les voy a poner a hacer más ladrillos y ustedes mismos tienen que recoger el barro y la paja o el heno para hacerlos. Es decir, mis hermanos, Faraón puso a Israel una demanda extraordinaria y no les proveyó los recursos para cumplir esas demandas. Pero Dios no es así. Dios no es así. Lo que pide de ti y de mí es extraordinario, sí. Que andemos en luz, que andemos en amor y que andemos siendo sabios. Es extraordinario lo que Dios nos pide, pero Él ha suplido en abundancia los recursos para que vivamos así. Eso es lo que dice este pasaje, mis hermanos, de Efesios 5:18. Dice el versículo otra vez, mis hermanos, sean llenos del Espíritu. Y hermanos amados míos, si perdemos de vista esto, si ustedes y yo perdemos esto de vista, la vida cristiana va a dejar de ser un deleite para convertirse en una carga difícil de soportar.
A algunos creyentes, mis hermanos, la vida cristiana les es difícil y les es una carga, porque han perdido de vista, mis hermanos, los recursos extraordinarios que Dios da. Sí, el Señor nos llama a vivir una vida extraordinaria, pero también nos da recursos extraordinarios. Y el pasaje que vamos a considerar hoy, mis hermanos, tiene una enseñanza de suprema importancia, una enseñanza vital para todo aquel que desee vivir a la altura de su llamamiento como cristiano. Y estos pasajes, mis hermanos, que hemos leído, debemos considerarlos con sumo cuidado. Sí, en este día, que es el Día del Padre, mis hermanos, en especial a mis hermanos varones, deseo compartirles este pasaje, pero también es necesario que todos nosotros, mis hermanos, no solo los varones, también las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, consideremos estos versículos. ¿Por qué? Por una razón, que mis hermanos, debemos buscar ser llenos del Espíritu, y eso dará como resultado un cambio en toda nuestra manera de vivir. Te pregunto, ¿cómo vives en tu hogar? ¿Cómo vives en tu casa? Igual que aquí, en el templo. ¿Eres íntegro? Es decir, ¿eres uno y te comportas igual en todos lados? ¿Cómo vives en tu trabajo? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu conducta? ¿Te comportas igual en todos lados? Saben, mis hermanos, la vida cristiana es en muchos sentidos extraordinaria. Y la persona al alrededor de la cual giran todos los aspectos de esta vida extraordinaria es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Lo que Él hizo, lo que Jesús hizo para salvarnos fue extraordinario. Jesús, mis hermanos, también vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz siendo inocente, para morir en lugar de los pecadores culpables, ustedes y yo, a quienes vino Él a salvar. Y el instrumento que nuestro Señor utiliza para salvarnos es también extraordinario: la predicación del Evangelio. Este instrumento es extraordinario también, y es aplicado el Evangelio con el poder por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el método a través del cual nos salva también es extraordinario, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y los dones que Él otorga también son extraordinarios. Y además, mis hermanos, no conforme con esto, nos da comunión con el único Dios vivo y verdadero, el perdón de todos nuestros pecados, el poder necesario para vivir en santidad, una existencia plena y con propósito, y la esperanza ciertísima de la vida eterna. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es de principio a fin fuera de lo común. Es una vida extraordinaria, de principio a fin. Por eso, mis hermanos, no debe extrañarnos que la Biblia enfatiza el hecho de que los cristianos, los creyentes, deben vivir vidas fuera de lo común. Los cristianos son distintos. Y así debemos vivir una vida extraordinaria, porque nuestro Señor es extraordinario. Ahora, mis hermanos, quiero decirles en esta mañana tres cosas, tres resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Algunos piensan, mis hermanos, tienen ideas, mis hermanos, acerca de la llenura del Espíritu Santo. Otros ni siquiera, mis hermanos, tienen alguna idea. ¿Cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo? Y algunos quizás tienen ideas que no son de la Biblia, no son bíblicas. Pero la Biblia, mis hermanos, la Escritura nos da cuáles son los resultados de ser lleno del Espíritu Santo. En este pasaje, mis hermanos, nos da primero, en estos versículos, nos da primero una prohibición. No te embriagues, no te emborraches, esa es la prohibición. Luego nos da un mandato. El mandato es ser lleno del Espíritu, y eso podemos platicar después. Pero quiero enfocarme, mis hermanos, en los resultados. Y este pasaje nos dice cuáles son los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Así pues,
quiero compartirles esto, quiero compartirles, mis hermanos, estos 3 resultados de ser llenos del Espíritu Santo que están en este versículo, en este pasaje, y quiero hacer una aplicación, mis hermanos, de cada uno de ellos a nuestras vidas en lo personal. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son estos 3 resultados extraordinarios de ser llenos por el Espíritu Santo? En primer lugar, mis hermanos, adoraré a Dios con una alabanza edificante y gozosa. Si lo quieres anotar, adoraré a Dios con una alabanza edificante y gozosa. Dice el pasaje, mis hermanos, inmediatamente después del versículo 18, donde dice, buscad ser llenos del Espíritu Santo o del Espíritu, dice a continuación el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mis hermanos, así como la lengua del borracho se suelta para hablar lo que no conviene, para hablar necedades, para hablar sandeces, así también la llenura del Espíritu abre nuestros labios, pero para hablar cosas edificantes, diferentes, distintas a lo que habla el borracho. Cuando Pablo aquí, mis hermanos, está escribiendo esto, dice el versículo 19, que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero Pablo no está diciendo, mis hermanos, que los cristianos llenos del Espíritu Santo hablen cantando todo el día, como si fuera un musical. ¿Han visto, mis hermanos, revistas musicales, películas musicales, teatros, mis hermanos, donde, mis hermanos, toda la actuación es cantando? ¿No es así? Bueno, esto no es lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos. No podemos vivir como en un musical, mis hermanos. Esta no es la idea. Tampoco Pablo, mis hermanos, está sugiriendo que usemos las letras de los himnos en nuestras conversaciones ordinarias, como si dijéramos alabad, alabad, alabad al gran rey. No, esa no es la idea, mis hermanos. Lo que el apóstol está diciendo es que los creyentes llenos del Espíritu expresan su gozo, expresan su alegría a través de cánticos de alabanza que son edificantes. Los creyentes, mis hermanos, debemos instruirnos mutuamente, exhortarnos, alentarnos, edificarnos, animarnos a ser fieles, todos velando con fervor, porque nuestro Señor viene muy pronto. Debemos exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros a través de himnos que contengan un sólido contenido escritural y doctrinal, mis hermanos. En el pasaje paralelo de Efesios, mis hermanos, que se encuentra en Colosenses, y hay mucho paralelismo entre las dos cartas. Allí en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, mis hermanos, dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, en vosotros, habite en abundancia en vosotros. Y luego agrega, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. ¿Saben, mis hermanos? Los borrachos tienen una alegría superficial y artificial. Hay varias etapas, mis hermanos, de los que se alcoholizan. La primera etapa, mis hermanos, están muy felices y le dicen a todo mundo, te quiero y te quiero mucho, y es una alegría superficial y artificial. La siguiente etapa, mis hermanos, se ponen a llorar. Así es. ¿Pero qué hablan? Cosas incoherentes, necedades. Así es, mis hermanos. Y muchas veces son cosas perniciosas. Pero los creyentes, los seguidores de Cristo, llenos del Espíritu, manifestarán su gozo y su confianza en el Señor
por medio de sus cánticos de alabanza. Y de ese modo, mis hermanos, no solo adoran a Dios, sino también se edifican unos a otros. En este sentido, mis hermanos, Pablo, el apóstol, nos debemos entender, mis hermanos, que esta manera de hablar, de lo que está diciendo el apóstol, tiene dos perspectivas. ¿Cuáles son estas dos perspectivas? Si las pueden anotar, mis hermanos. Hay dos perspectivas de la adoración, de la alabanza a Dios. Hay dos perspectivas. ¿Cuál es la primera perspectiva? Es una perspectiva vertical, mis hermanos. Es una perspectiva vertical, mis hermanos, en la cual nosotros tenemos expresiones de adoración, de alabanza a Dios, mis hermanos, que van hacia lo alto, en un sentido vertical, mis hermanos. Cada vez que ustedes y yo nos reunimos en este lugar para tener culto de adoración a Dios en el día del Señor o en algún otro día, mis hermanos, manifestamos a menudo el gozo de nuestra salvación y nuestra confianza en Dios por medio de una alabanza edificante. El pueblo de Israel, a través de su historia, a través de la redención, mis hermanos, el pueblo de Israel dio expresiones a través de profundos sentimientos religiosos, a través de cánticos. Por ejemplo, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de los egipcios, ellos expresaron su alegría y su asombro por las obras maravillosas de Dios, cantando. Si ustedes ven el pasaje, mis hermanos, en Éxodo 15:1, si ustedes lo ven y quieren anotar la cita, mis hermanos, Éxodo 15:1, dice el versículo que cantó Moisés y los hijos de Israel un cántico a Jehová. Cantaron a Jehová, lo hicieron así, por los hechos portentosos y asombrosos de Dios. En Jueces, en el capítulo 5, si lo quieren anotar, mis hermanos, allí se nos comenta en el capítulo 5 de Jueces que Débora y Barak, cuando Dios les dio la victoria en su lucha contra Jabín, rey de Canaán, cantaron, alabaron a Dios, cantaron. También, mis hermanos, en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, dice que cuando David, mis hermanos, intentó traer el arca de nuevo a la ciudad de Jerusalén, entonces dice que el pueblo iba cantando también, expresando a Dios su adoración. En 2 de Samuel 22:1, si lo quieren anotar también, mis hermanos, dice allí la escritura que David compuso un cántico de alabanza para celebrar la victoria que Dios le había dado sobre sus enemigos. ¿Qué nos ilustra esto? Que el pueblo de Dios reacciona cantando y expresando su gozo, su admiración por la persona y la obra de Dios. Por eso, mis hermanos, en los Salmos encontramos un sinnúmero, una amplia variedad de himnos, expresando una gama muy variada de sentimientos, mis hermanos. Es una invitación constante a alabar a Dios a través del canto. Por ejemplo, mis hermanos, el Salmo 7:17. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice así: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Es una expresión de alabanza. Y si así podríamos hacer un recorrido por todos los salmos, mis hermanos, y encontraríamos esta invitación a alabar, a adorar a Dios. Por ejemplo, el Salmo 9:2 dice, mis hermanos, allí no lo tengo en la pantalla, tampoco está en el boletín, pero dice, mis hermanos, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, dice el pasaje, mis hermanos. Así es. El Salmo 57 que leímos al principio de este culto, mis hermanos, al inicio de este culto, leímos este salmo, el Salmo 57. Y si ustedes se fijan, mis hermanos, en el versículo 1, el salmista está deprimido. El salmista tiene problemas, mis hermanos. Ha tenido allí, mis hermanos, un quebranto. Dice el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Está haciendo un clamor a Dios, pidiendo su ayuda.
Dice, en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Está quebrantado en su corazón el salmista. Pero luego hay un cambio, hay un giro, mis hermanos. El versículo 7 dice, y ustedes lo pueden ver allí en su pasaje, mis hermanos, en su boletín, dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, voy a cantarte a ti, voy a trovar salmos, dice el pasaje, mis hermanos, trovaré salmos, trovaré salmos. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Saben, mis hermanos, amados? Nuestros sentimientos no anulan lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Tus problemas pueden ser grandes. Tus problemas pueden ser inmensos en este mismo momento. Tus circunstancias pueden ser difíciles. Pero ¿saben? Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo todopoderoso, sigue siendo sabio, santo, justo y bueno. Nuestros problemas pueden ser grandes, pueden ser inmensos, pero Dios sigue siendo el mismo. El creyente que está lleno de la palabra y lleno del Espíritu, cantará. Cantará y volverá a cantar. ¿Sabes? El creyente que está lleno de la palabra y lleno del Espíritu estará constantemente consciente de los atributos de Dios, de quién es Dios, de aquellos que conocen a Dios. Y todas las experiencias de la vida, mis hermanos, los creyentes que están así, llenos de la palabra y del Espíritu, podrán ponerlas. Esas experiencias de la vida podrán ponerlas en perspectiva a la luz de la misma palabra y todo eso va a provocar un cántico de alabanza a Dios. ¿Recuerdan a Pablo y Silas, mis hermanos? Estaban presos a medianoche. ¿Qué hacían? ¿Lamentar su suerte porque habían sido apresados a pesar de que estaban sirviendo a Dios? Estaban en un cepo. Dice que en la noche, mis hermanos, allí estaban. ¿Se estaban lamentando? ¿Se estaban quejando? No. Dice la Escritura allí en Hechos capítulo 16, mis hermanos, que a medianoche cantaban himnos de alabanza a Dios y todos los presos los estaban oyendo. Esta es la perspectiva vertical. Ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, trae un gozo, un canto en el corazón que se expresa a Dios a pesar de todas las circunstancias de la vida. Pero también, mis hermanos, tiene una perspectiva horizontal. Tiene una perspectiva horizontal. Mis hermanos, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? Cantamos. Cantamos a Dios, mis hermanos. Pero ¿sabes? Los creyentes llenos del Espíritu, mis hermanos, que cantan, que alaban a Dios, pueden edificar, mis hermanos, edificarse mutuamente, alentarse mutuamente, mis hermanos. Los himnos que entonamos, los cantos que entonamos, no son un mero entretenimiento, mis hermanos. No son un mero entretenimiento, sino es la expresión gozosa de un corazón lleno de la palabra, de un corazón que realmente cree lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de sus promesas, acerca de sus planes para con nosotros. Un creyente canta por eso, canta por eso. Por otro lado, mis hermanos, quiero decirles que los cánticos en una iglesia no pueden sustituir la predicación de la palabra. Y puede resultar paradójico, mis hermanos, puede resultar paradójico en medio de lo que les estoy diciendo hoy. Pero, mis hermanos, es un grave error y espero que nunca caigamos en esto, que demos una preponderancia tal a los cánticos que minimicemos la enseñanza de la Escritura. Hay iglesias que cantan hora y media, pero la predicación dura 10 minutos o 15.
Y no puede ser, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es precisamente la palabra que penetra en las mentes y corazones. Y cuando uno entiende esa verdad, la verdad de Dios, eso es lo que hace, mis hermanos. Cuando la palabra penetra en el corazón y uno está lleno del Espíritu, eso es lo que le hace cantar, mis hermanos. Y al cantar nos edificamos mutuamente. También, mis hermanos, nos exhortamos mutuamente, mis hermanos. La verdad es que si queremos, mis hermanos, demostrar verdaderamente que somos llenos del Espíritu Santo, lo cierto, mis hermanos, es que debemos tener también esta perspectiva horizontal. Por eso el pasaje que leímos hace rato, mis hermanos, Colosenses 3:16, dice allí el pasaje, no lo tienen en su boletín por una razón de espacio, pero ya lo tienen allí un poquito atrás, mis hermanos, allí en su boletín. Este mismo pasaje, lo podemos volver a leer, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ven la secuencia? ¿Qué es lo primero? Que la palabra more en abundancia en cada corazón. Eso es lo primero. La palabra mora en abundancia. Y si mora en abundancia, allí va a dar fruto. Si eres lleno del Espíritu Santo, eso sigue a continuación, mis hermanos, el pasaje donde dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Enseñándonos, exhortándonos, alentándonos, motivándonos unos a otros, mis hermanos, cantando con gracia en nuestros corazones. Por medio de estos himnos, dice el apóstol Pablo, mis hermanos, los creyentes se enseñan y se exhortan mutuamente. Y este es el aspecto horizontal de la alabanza. Hay un aspecto vertical, una perspectiva vertical, pero hay una perspectiva horizontal. ¿Qué aplicación tenemos para nosotros hoy? ¿Qué aplicación, mis hermanos, tenemos para nosotros en este sentido? Bueno, esta es la aplicación. Si yo soy lleno del Espíritu, si tú eres lleno del Espíritu, entonces adoraremos a Dios y eso va a transformar nuestra vida y nuestros hogares. Va a transformar todo nuestro ser. Nos va a transformar. Y va a transformar tu vida, que eso de tal manera llegará también a tu casa. Mis hermanos, debemos entender esto. La llenura del Espíritu, mis hermanos, algunos no lo entienden con claridad, pero este es uno de los resultados de la llenura del Espíritu. Un corazón gozoso, un corazón alegre. Y si tú eres lleno del Espíritu, te va a transformar a ti y también va a transformar tu entorno familiar. ¿Saben, mis hermanos? Al cantar no nos cantamos a nosotros mismos, sino cantamos al Señor. Y al hacerlo, nos edificamos mutuamente. Pero el foco de nuestra atención es Él, no nosotros. No nosotros, mis hermanos. Y quiero decirte que el adorar a Dios no es un mero ejercicio de labios. Es la expresión de un hombre o de una mujer que adora con toda su personalidad a Dios, que está involucrada allí toda su personalidad. Cuando adoramos a Dios, mis hermanos, nuestro intelecto está envuelto, nuestras emociones están envueltas. Mis hermanos, es así. Y cada vez que aparece la alabanza, mis hermanos, todo nuestro ser está involucrado, nuestra voluntad, nuestras emociones, porque esta es la respuesta lógica y humana a las verdades que están siendo entonadas en los himnos acerca de la persona de Dios. Mis hermanos, que no nos pase a ti y a mí, en lo personal, ni como iglesia, lo que dice en la Escritura. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay algunos que solo cantan por cantar, que solo vienen por adorar a Dios por hábito,
pero su corazón está lejos de Dios. Y sabes, eso permea también hasta tu hogar. Eso permea también hasta tu casa. ¿Por qué? Porque si tu corazón no está en Dios, tu corazón no está en Dios, entonces también, déjame decirte, eso va a afectar tus relaciones, tu casa. ¿Qué es lo que enseñas en tu casa? En tiempos de Malaquías, mis hermanos, los sacerdotes, en tiempos del profeta Malaquías, Dios les advirtió que se verían severamente castigados porque no se habían decidido de corazón dar gloria a su nombre, si no oían. Y porque dice allí, mis hermanos, en Malaquías, si no decidís de corazón dar gloria a su nombre, si no oyereis su voz, entonces yo los voy a maldecir. Y aún vuestras bendiciones las maldeciré, dice Dios. Y las he maldecido porque ustedes no se han decidido de corazón. Es triste y es terrible. Una persona que espera recibir la bendición de Dios y en lugar de recibir la bendición de Dios recibe maldición. Y mis hermanos, nuestro Dios sigue buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con su cabeza, con su corazón, en espíritu. Quiero preguntarte, ¿qué tanto estás expresando a través del gozo, de la alegría y de tu alabanza, tu confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué tanto lo expresas? ¿Tienes problema? ¿Tienes una circunstancia difícil? ¿Cómo expresas ese gozo que da la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué tanto lo haces cuando vas solo en tu carro o cuando estás con tu familia? ¿Qué tan a menudo te envuelves tú en un canto de alabanza a Dios? ¿Por qué te lo pregunto? ¿Porque eso va a permear tu hogar o no? Es más, te lo pregunto, ¿cuál es el clima que permea tu hogar? El clima que permea tu hogar, tu casa, es un clima de adoración y alabanza a Dios, porque estás manifestando allí la llenura del Espíritu. Estás formando a tus hijos. Eres varón o eres mujer, pero estás allí influyendo en tus hijos a través de la llenura del Espíritu y te ven adorar a Dios allí. Verdaderamente lo ven. No pienses en la persona que está sentada a tu lado allí ahorita. No pienses en ella. Te estoy hablando a ti. ¿Cuál es el clima que permea en tu hogar? Es común allí escuchar cantos de alabanza, de adoración a Dios, al orar juntos. ¿Es así? ¿O necesitas cosas fuera de la fe para experimentar gozo y alegría? Hay muchas personas que son así, necesitan algo extra. Y puede ser lícito, no estoy diciendo que sea malo, pero necesitan algo extra, fuera de la fe, para expresar gozo y alegría, cosas que no son necesarias. Lo único suficiente, mis hermanos, para expresar gozo y alegría es la persona de Cristo, todo suficiente, y la llenura del Espíritu. Si adoras a Dios, bien. Y si tu adoración a Dios la haces de corazón por todo lo que ha hecho en ti, ¿sabes? Eso va a cambiar tu vida, te va a transformar y eso va a permear tu casa, tu esposa, tu esposo o tus hijos, de tal manera que tu casa va a ser diferente. Tu casa es un centro de adoración. Y con esto no quiero decir que estés abriendo las puertas de tu casa para compartir, no. Lo puedes hacer, pero verdaderamente allí en tu casa se eleva a Dios, lo adoran. Si tú eres lleno del Espíritu, y esto es lo que dice el pasaje, mis hermanos, las personas llenas del Espíritu adoran a Dios con una alabanza edificante y gozosa. Si tú eres así,
tu vida va a ser diferente y comenzarás a darle ejemplo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, de lo que significa amar a Dios verdaderamente, verdaderamente. Esto es lo primero, mis hermanos. Este es el primer resultado de ser lleno del Espíritu. ¿Cuál es lo segundo? Lo segundo, mis hermanos, es esto. Si uno es lleno del Espíritu, vive uno agradecido con Dios por todas las cosas. Uno vive agradecido a Dios por todo. Y esto es lo que nos dice el pasaje, la Escritura, mis hermanos. Muchas veces y muchas predicaciones, mis hermanos, solamente nos quedamos en el versículo 18, ser lleno del Espíritu. Pero hay que ir hacia adelante, mis hermanos, porque estos son los resultados de ser lleno del Espíritu. Y este es el segundo. Hay algo, mis hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo aquí del cristiano lleno del Espíritu, mis hermanos. Además de ser movido a una adoración gozosa y edificante, el apóstol Pablo agrega en el versículo 20, mis hermanos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios el Padre. Mis hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que el cristiano lleno del Espíritu es agradecido, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si la palabra de Dios gobierna tu corazón, entonces ¿qué sucederá? Permeará tus pensamientos y tendrás una perspectiva correcta de las cosas. Y sabes, serás movido a dar gracias, a tener un corazón agradecido. Por cierto, mis hermanos, ¿qué es la gratitud? ¿Qué es el agradecimiento a Dios? Yo les puse una definición aquí, mis hermanos. ¿Qué es la gratitud? No es una definición mía, mis hermanos. Se la copié a un autor llamado William Hendrickson. Y él dice lo siguiente, mis hermanos. La gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven a dador en forma de adoración continua, espontánea, amorosa y espontánea. Eso es la gratitud. Es un ciclo donde uno recibe bendiciones de parte de Dios. Dios derrama bendiciones en nuestros corazones y vidas. ¿Y cuál es lo que sigue, mis hermanos? Bueno, el creyente, una vez que ha recibido estas bendiciones, expresa palabras de adoración a Dios de una manera continua, amorosa y espontánea. Es un ciclo. Dios da bendiciones y uno le da las gracias a Dios, con gratitud a Dios, continuamente. Y Dios derrama bendición y uno vuelve a dar gracias a Dios. Esto es así, mis hermanos. Es un ciclo, mis hermanos, en esta actividad. Y aquí hay tres cosas, al menos tres cosas hay, mis hermanos, en este ciclo. Hay tres cosas que tenemos que reconocer con respecto a la gratitud. Tres cosas, mis hermanos, que tenemos que agradecer. ¿Y cómo es este agradecimiento? En primer lugar, mis hermanos, la gratitud, mis hermanos, reconoce tres cosas. Que las bendiciones, mis hermanos, no lo tengo aquí, no tengo la diapositiva, no sé por qué, algo pasó. Pero déjenme decírselos, ustedes ahí lo tienen, algo pasó, seguramente la borré en algún momento, mis hermanos, al estar haciendo la presentación. Pero quiero que lo anoten, mis hermanos. En primer lugar, la gratitud reconoce tres cosas. ¿Qué es lo que reconoce? En primer lugar, que las bendiciones nos han sido otorgadas y no tenemos mérito. Si pueden poner la palabra otorgadas y mérito allí, donde la gratitud reconoce tres cosas, mis hermanos, nos han sido otorgadas y no tenemos mérito. Es decir, las bendiciones que recibimos, mis hermanos, nos han sido otorgadas de tal manera que no tenemos crédito alguno en haberlas recibido. Si las recibimos, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, ¿por qué te glorías? Si te las dieron, como si, mis hermanos, mereciéramos todas las bendiciones. No,
todo lo que tú y yo tenemos, las bendiciones, las bondades de Dios, mis hermanos, son de pura gracia, por pura misericordia de Dios. Y esto es lo primero, nos han sido otorgadas y no tenemos mérito. Segundo lugar, mis hermanos, tú y yo somos totalmente indignos de recibir bendiciones. Si quieres poner la palabra indigno, somos totalmente indignos de recibir bendiciones. El creyente que es agradecido reconoce que es totalmente indigno de recibir estas bendiciones, de recibir estas bondades. Es decir, es aquella persona que reconoce: Señor, no sé por qué me tratas tan bien. Señor, no sé por qué me das estas bendiciones, es más, ni me las merezco. Y este es un elemento, mis hermanos, de reconocimiento en la gratitud. Tercer lugar, mis hermanos, si lo quieren colocar ahí, mis hermanos, hay un reconocimiento de que las bendiciones de Dios son muchas y muy grandes, variadas, muchas y muy grandes, mis hermanos. El cristiano agradecido reconoce que las bendiciones de Dios son grandes, grandes verdaderamente y muchas y variadas, mis hermanos. El creyente lleno del Espíritu reconoce estas cosas. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra y por eso es agradecido. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo es este agradecimiento? ¿Cómo es este agradecimiento? Y ahora sí, mis hermanos, si tengo aquí la diapositiva, ¿cómo es este agradecimiento? ¿Cómo es? El pasaje nos dice por lo menos 4 cosas de cómo es este agradecimiento. En primer lugar, mis hermanos, es continuo, es decir, siempre. Si ustedes se fijan en el pasaje, mis hermanos, allí en Efesios 5:20 dice, dando, ¿cómo dice? Siempre gracias. O sea, mis hermanos, el agradecimiento es continuo, mis hermanos. El creyente lleno del Espíritu, aquí lo que el apóstol Pablo está señalando es la frecuencia de nuestras acciones de gracias. Las acciones de gracias, mis hermanos, no son cada domingo o cada año. Los norteamericanos tienen, mis hermanos, un día que se llama Día de Acción de Gracias. Se reúnen, mis hermanos, pero ya no se reúnen a dar gracias a Dios. Se reúnen a comer y estar juntos. Y sabes, el creyente lleno del Espíritu y lleno de la palabra de Dios debe tener un corazón agradecido con Dios siempre, continuo, mis hermanos, constante. Y esto es lo que caracteriza a un creyente, mis hermanos, lleno del Espíritu. Un creyente, mis hermanos, lleno del Espíritu no es un hombre o una mujer que es jumbrosos, que siempre se está quejando, que es un quejica, que se está quejando de todas las cosas. Mira lo que me pasa, mira lo que me sucede, mira la circunstancia, mira el problema. No, aún en medio de la circunstancia, da gracias. No vive quejándose, sino que siempre tiene un motivo para dar gracias a Dios, siempre. Ahora, por otro lado, mis hermanos, este agradecimiento es completo. Dice el pasaje, mis hermanos, ustedes se fijan allí en Efesios 5:20, dando siempre gracias, ¿cómo dicen mis hermanos? Por todo, es completo, mis hermanos, dando siempre gracias a Dios por las bendiciones materiales y también por las espirituales. Dando gracias a Dios por las bendiciones ordinarias y también por las extraordinarias. Dando gracias a Dios por las bondades pasadas, por las presentes y aún por las bendiciones que con toda seguridad recibiremos en el futuro. Porque como dice la Escritura, fiel es el que prometió. Por eso debemos dar gracias, mis hermanos, por todo, aún cuando nos encontremos en una situación aflictiva, de aflicción, mis hermanos. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribió estos versículos, él estaba preso. Esta es una de las cartas, la carta a los Efesios, es una carta que el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma, mis hermanos. Pero aún allí, el apóstol veía motivos para darle gracias a Dios.
Y también escribió la carta a los filipenses, mis hermanos, el apóstol Pablo la escribió estando preso. Y allí les dice a los filipenses que aún sus prisiones han redundado para el bien del evangelio. Y por eso, dice el apóstol, le doy gracias a Dios y aún más me gozaré. Así es que les pido que se gocen conmigo, les dice a los filipenses. No tengan pena por mí, no tengan pena por mí. Al contrario, estén gozosos y agradecidos por todo lo que Dios da. ¿Saben, mis hermanos? Esto no significa que los cristianos somos masoquistas, no significa esto. No significa, oye, qué bueno que me golpearon, no. Oye, bueno, qué bueno que me chocaron el carro. No es así, mis hermanos, no es así. Oye, yo estoy muy contento de que estoy enfermo. No, tampoco es así. Significa esto, mis hermanos, que aún en medio de ese problema, de esa situación difícil, puede ser familiar, tu familia, puede ser de tu trabajo, de tu enfermedad o no, de tu relación, de tus relaciones, aún en medio de eso significa, mis hermanos, que podemos darle las gracias a Dios, porque Dios es un Dios soberano, poderoso, bueno y justo, que todavía tiene el control de cada circunstancia de nuestras vidas. Y si tú como cristiano has aprendido a someterte al control de Dios, has aprendido a someterte a su voluntad de manera humilde, entonces en medio de esa aflicción, en medio de esa circunstancia difícil, vas a poderle darle las gracias a Dios por lo que Él te está permitiendo pasar, porque para todas las cosas Dios tiene un propósito. Así es que es esto. Por eso el pasaje, mis hermanos, de 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice, gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Mis hermanos, ¿cómo es este agradecimiento? Además de que es continuo y completo. ¿Cómo es este agradecimiento? Pues bueno, es enfocado, está enfocado, dice el pasaje, mis hermanos, este pasaje nos dice, allí Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo, ¿a quién? Al Dios y Padre. Está enfocado en Dios la gratitud. La gratitud, mis hermanos, está enfocada a Dios. Mis hermanos, lo cierto es que, mis hermanos, Dios nos da todas las bendiciones, todas las bondades, mis hermanos. Él merece la gloria y toda nuestra gratitud, porque todas las cosas, mis hermanos, emanan de Él. Él es la causa primaria de todas las bendiciones que recibimos diariamente. Recuerdo una historia, mis hermanos, de una familia que tenía mucha necesidad, mis hermanos, y unas personas que eran incrédulas, bueno, sabiendo de la necesidad de estas personas, quisieron jugarles una broma. Mis hermanos, estas personas estaban orando para que tuvieran alimento, tuvieran manutención. Y entonces estas personas incrédulas dicen, vamos a llevarle una caja de alimentos y luego nos reiremos de ellos. Y entonces le llevaron una caja de alimentos, mis hermanos, se la dejaron a la puerta de su hogar. Y entonces la familia, al recibir esto, la mujer, mis hermanos, el padre, los hijos, al recibir esta caja de alimentos, se dieron cuenta, mis hermanos, y comenzaron a darle las gracias a Dios, a pesar de que se habían dado cuenta que personas incrédulas se la habían llevado. Y le dieron las gracias a Dios por haber utilizado esos impíos para proveer los alimentos. ¿Saben? Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que, mis hermanos, a Él sea la gloria, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Como dice la Escritura, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Pero este agradecimiento también está mediado.
Lo pueden colocar allí en sus hojas. Está mediado. Es decir, mis hermanos, es por medio de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que debemos dar gracias a Dios, mis hermanos, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien compró para nosotros, para ti, para mí, todas las bendiciones que el Padre derrama sobre nuestras vidas constantemente. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro glorioso Salvador, mis hermanos, que Él derrama todas sus bendiciones. Jesucristo, Él es el mediador, mis hermanos, por medio del cual estas bendiciones nos son otorgadas. Jesucristo es nuestro Señor bendito, quien ha abierto el camino para que ustedes y yo lleguemos al conocimiento del Padre y hayamos sido adoptados. Es por medio de Cristo, mis hermanos, por quien tenemos entrada a la presencia de Dios. Es por medio de Cristo, mis hermanos. Y es por eso que por medio de Cristo debemos darle las gracias al Padre, mis hermanos, con plena conciencia de esto. Algunos creyentes, mis hermanos, utilizan y solamente por hábito, costumbre, terminan sus oraciones en el nombre de Cristo, como si fuera una fórmula mágica. Pero no tienen conciencia, mis hermanos, de lo que significa verdaderamente esto. La autoridad, la mediación, mis hermanos, y el perfecto sacrificio de Cristo, por medio de quien, mis hermanos, nos acercamos al Padre. Por medio de quien tenemos acceso al Padre, mis hermanos. Si no fuera por medio de Cristo, no recibiríamos ni tú ni yo ninguna de estas bendiciones, mis hermanos. Así es que es el Espíritu Santo quien produce en el creyente una adoración gozosa y edificante y además un corazón agradecido. Déjenme hacer una aplicación, mis hermanos. Déjenme hacer una aplicación. Y es esta. Tú y yo tenemos que vivir de tal manera que nuestra gratitud a Dios se note y llegue a nuestras familias. Te ven tus hijos, tu esposa, o tu esposo, o tus padres, que eres agradecido con Dios. Te ven orar, darle las gracias a Dios por todo lo que tienes y por lo que no tienes también. Estás formando a tus hijos, estás formando una familia agradecida a Dios, ¿o no? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu casa? Porque la llenura del Espíritu, mis hermanos, se refleja de esta manera, con un corazón agradecido, a Dios por todas las cosas, por todas sus bendiciones. Y eso está llegando a tu hogar. Tu hogar es un clima de agradecimiento a Dios. ¿Tiene ese clima? O ni siquiera se acuerdan de agradecer a Dios. O tú no te acuerdas de agradecer a Dios por todas las bendiciones. ¿Saben lo que estamos haciendo, mis hermanos? Estamos formando hijos. Y estamos formando la próxima generación de creyentes. ¿Y cómo la estamos formando? ¿Estás teniendo un clima de agradecimiento a Dios allí en tu hogar? Dándole las gracias al Padre siempre por todas las cosas, por medio de Cristo. Mis hermanos, ¿saben lo que es el sarampión, verdad? Le da a los niños, o la varicela, ¿verdad? Mi hija mayor, cuando era pequeña, mis hermanos, decía, ya me dio la maricela, ¿no? En lugar de varicela. Y es una enfermedad de infecto contagiosa. Sí, mis hermanos, mi hija mayor tenía unos 3 años y le dio varicela. Y mi hija de en medio, Damaris, mis hermanos, tenía pues unos pocos días de nacida cuando también le dio varicela. Y mi hija mayor se llenó toda de granos, pero mi hija de en medio, mis hermanos recién nacidas, solo le salieron como 5. Porque mi esposa le estaba dando pecho y allí hay anticuerpos contra la varicela, contra este virus, y le dio poquito. ¿Pero por qué les hablo acerca de esto? Porque, ¿sabes? La gratitud a Dios es algo que se contagia. El ánimo se contagia, el desánimo también se contagia.
la vida espiritual y la gratitud a Dios también se contagian. Se contagian. ¿Estás contagiando a tu familia de esto? Verdaderamente, en una vida llena de la palabra, llena del Espíritu, con tu corazón gozoso para adorar a Dios y darle las gracias. Esto debemos contagiar, mis hermanos, para formar otros creyentes llenos del Espíritu, mis hermanos. Por último, ¿cuál es el tercer resultado de la llenura del Espíritu? Esta sección que sigue, mis hermanos, incluso en nuestras Biblias, allí en la Reina Valera, mis hermanos, está separada, tiene otro título allí, mis hermanos, el andar del cristiano en la familia, comienza a hablar de la familia. Pero en el original, mis hermanos, no había estos títulos, ¿verdad? Y no estaba separado, estaba de una manera continua. Y la idea, mis hermanos, es que el siguiente pasaje, el versículo 21, mis hermanos, también es un resultado de la llenura del Espíritu. Es un resultado, mis hermanos. Dice allí, mis hermanos, si lo quieren anotar, como resultado de la llenura es que tú y yo tenemos que someternos mutuamente en el temor de Dios. Tenemos que someternos mutuamente en el temor de Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. La versión Reina Valera, mis hermanos, que estamos utilizando, lo traduce como un mandato. Lo vemos como un mandato, sométanse, someteos unos a otros. Pero, mis hermanos, en realidad, aquí hay un participio que debería ser traducido de esta manera, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, mis hermanos, de una manera continua, sometiéndonos unos a otros, mis hermanos. ¿Qué hacen pues los creyentes llenos del Espíritu? Que cantan, alaban y dan gracias a Dios. Se someten también, se someten. Y este es uno de los resultados de la llenura del Espíritu. El sometimiento cristiano, mis hermanos, el sometimiento cristiano, mis hermanos, el sometimiento bíblico tiene un orden. Y es este orden el que debemos ver en la Escritura. ¿En qué consiste la verdadera sumisión bíblica? ¿En qué consiste? Dice el pasaje, mis hermanos, someteos unos a otros. ¿Y en qué consiste esta sumisión bíblica? La verdadera sumisión bíblica consiste en esto, mis hermanos, que la sumisión no es inferioridad ni tampoco es debilidad. No es inferioridad ni tampoco es debilidad. Por eso, mis hermanos, encontramos en Génesis 2:23 que Adán dijo esto: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Lo que nos está indicando el pasaje, mis hermanos, aquí no hay inferioridad ni hay debilidad, sino la verdadera sumisión bíblica, mis hermanos, se entiende con base a un orden bíblico. En eso se entiende, mis hermanos. La sumisión bíblica se entiende con base a que Dios ha asignado a varones y mujeres papeles diferentes, papeles distintos. En eso, mis hermanos, se entiende y consiste la verdadera sumisión bíblica. ¿Alguien puede buscar 1 Corintios 16, 13 y 14? No lo tengo aquí en la pantalla ni en el boletín, pero si alguien lo quiere buscar y desea leerlo, mis hermanos. 1 Corintios 16, 13 y 14. ¿Alguien lo puede leer? Por favor, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muy bien. Gracias, mi hermano. Ese es el lema que tenemos
en la unión de varones, mis hermanos, solo para verdaderos hombres. ¿No es así? Hace rato lo repetimos. Gracias, mi hermano Mario. ¿Cuál es la gloria de un hombre? La gloria de un hombre, mis hermanos, está en ser hombre. En eso. La gloria de un varón está en ser varón. Y ese es el rol, el papel que ha designado a los varones. En eso está su gloria. ¿Alguien puede leer 1 de Pedro 3, 3 y 4? ¿Alguien lo puede leer, mis hermanos? 1 de Pedro 3, 3 y 4. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Alguien lo tiene, mis hermanos, en sus Biblias? Gracias, mi hermana. Gracias. Pedro está escribiendo a las mujeres y les dice aquí, el atavío de ustedes no debe ser el externo, más bien el interno, el del corazón, un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Mis hermanos, ¿dónde está la gloria de una mujer? Está en ser mujer. Está en ser mujer. La gloria de un varón está en ser varón. La gloria de una mujer está en ser mujer. Y aquí no hay inferioridad, mis hermanos, y tampoco debilidad. No hay esto, mis hermanos, no hay inferioridad ni debilidad, sino hay papeles diferentes, distintos. Y hay un orden, mis hermanos, hay un orden. Dice 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y dice, Dios, la cabeza de Cristo. Y hay un orden. Y es este orden el que debemos entender. Una vez ya había hecho toda una predicación acerca del sometimiento, mis hermanos, toda una predicación acerca de esto. Pero quiero darles una breve aplicación con respecto a ello. ¿Sabes? Y esta es la aplicación. Una persona, un creyente lleno de la palabra y lleno del Espíritu, vive el verdadero sometimiento a Cristo con un propósito, con el propósito de someterse unos a otros en amor. Si alguien, un creyente, mis hermanos, no se somete a Cristo, primero, no puede someterse a los demás. Está en orgullo y soberbia. Muchos matrimonios viven esto, muchos hogares, muchas relaciones, mis hermanos, de pareja, muchas relaciones de padres e hijos, por no entender esto. ¿A quién me debo someter yo como varón? A Cristo. ¿A quién debe someterse mi esposa o tu esposa? A Cristo. ¿A quién deben someterse tus hijos? A Cristo primero, antes que cualquier otra cosa. Y hay un orden aquí. El verdadero sometimiento a Cristo, mis hermanos, tiene un propósito de someterse el uno al otro en amor. Hay relaciones, mis hermanos, que se rompen, y se rompen estas relaciones, mis hermanos, por soberbia y orgullo. Por una razón, y aún creyentes, mis hermanos, por una razón. Porque primero no se han sometido a Cristo. Y de allí parte todo lo demás. De allí parte todo lo demás. Quiero hacer una aplicación a esto, mis hermanos, y quiero terminar con esto. Quiero concluir, mis hermanos. Hasta aquí les he comentado, mis hermanos, cuáles son los 3 resultados de ser lleno del Espíritu. Quizás alguien tenga una idea equivocada qué significa o cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, de acuerdo con la Biblia, mis hermanos, de acuerdo con estos pasajes,
es que uno, mis hermanos, vive lleno de gozo, lleno de alegría, y por eso uno canta y alaba y adora a Dios. Ser lleno de la palabra y ser lleno del Espíritu, mis hermanos, resulta en un corazón agradecido a Dios por todas las cosas, dándole las gracias a Dios el Padre por medio de Cristo. Y ser lleno de la palabra y ser lleno del Espíritu, mis hermanos, da como resultado que uno se somete a Cristo primero para poderse someter unos a otros en amor. Esto es así. Esta mañana yo te pregunto, mi hermano, ¿es esta la realidad de tu vida? ¿Es esta la realidad de tu vida? ¿Eres conocido por ser un cristiano gozoso y agradecido y que se somete unos a otros? ¿Estás consciente de todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por ti? ¿Saben, mis hermanos? Nadie en el mundo tiene más motivo de gozo y de agradecimiento que un cristiano. Nadie tiene un padre como el que tenemos, como el nuestro. Nadie tiene promesas fieles y verdaderas en las cuales podamos confiar. Nadie tiene un Salvador como el nuestro, al cual podamos darle la gloria, mis hermanos, a través de nuestros cantos, a través de nuestra gratitud, mis hermanos. Y esta enseñanza que hemos visto el día de hoy, mis hermanos, nos hace pensar en el engaño del pecado. El engaño del pecado por el cual muchos rechazan el Evangelio. ¿Saben, mis hermanos, por qué algunos rechazan el Evangelio? ¿Por qué rechazan el Evangelio? Por el temor a la santidad. Son llevados a pensar, mis hermanos, que la verdadera felicidad está fuera de los caminos de Dios. Pero lo que Pablo, mis hermanos, nos enseña en estos pasajes es que la santidad es un requisito indispensable para la verdadera felicidad, para el verdadero gozo, para la verdadera alegría. El maligno, mis hermanos, Satanás, es mentiroso y homicida, dice la Escritura. Mentiroso y homicida, miente para matar, miente para destruir. Y una de las mentiras que usa de manera continua, mis hermanos, es para mantener a los hombres alejados de Dios, de aquel que es la fuente de todo bien. Miente para que tú y yo nos alejemos de Dios y para que las personas no escuchen de Cristo. Es una desgracia, mis hermanos, que el maligno seduce incluso a los cristianos para destruir su gozo, destruir su alegría, destruir, mis hermanos, su relación con Dios, y también para que no agradezcan y sean soberbios. Es así. Pero, mis hermanos, Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y esta vida está disponible hoy para cada uno, mis hermanos, en este mismo instante. El perdón de pecados por las promesas de Dios y la promesa ciertísima de la vida eterna. Y sobre todo, el tener comunión con Jesucristo y conocer a través de Él al único y verdadero Dios. Así es que lo que te digo hoy en esta mañana es: ven a Cristo, ven a Cristo, acércate a Cristo. Tú puedes orar, pero si no te acercas a Cristo, Dios no va a aceptar tu oración, porque solo es a través de Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, porque solo es a través de Cristo que tú podrás disfrutar de verdadero gozo, de alegría, que te haga cantar. Ven a Cristo, porque solo a través de Cristo podrás conocer a Dios verdaderamente y podrás agradecerle por todas sus bendiciones y bondades para contigo. Ven a Cristo, porque entonces transformará tu carácter, tu vida.
y entenderás las cosas de manera diferente, con una perspectiva distinta de la vida. Ven a Cristo, porque entonces conocerás la verdadera alegría de ser una persona con identidad y con un destino, que es la vida eterna. Ven a Cristo, te lo pido de verdad, ven a Cristo, para que puedas conocer de su maravillosa gracia, de la maravillosa gracia que Dios da, para que puedas disfrutar de la maravillosa gracia. Yo quisiera, mis hermanos, que cantáramos este himno, maravillosa gracia, mis hermanos, y que lo cantemos este himno. Y si pueden ponerse de pie, mis hermanos, vamos a cantarlo. Vamos a terminar de esta manera. Dice, mis hermanos, la primera estrofa de este himno, maravillosa gracia, dice el himno, mis hermanos, de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Que la gracia divina de Cristo te alcance, que puedas disfrutar de la gracia, maravillosa gracia de Cristo cada día. Vamos a cantarlo, mis hermanos. rico e inefable y alto, libre está.
Maravillosa gracia, grande su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables por el ancho mar, mi alma su ser allí puede calmar, su sed calmar, don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, alabamos, bendecimos tu santo y bendito nombre y proclamamos, mi Señor, que somos un pueblo bienaventurado por tener en los cielos un Padre como tú. Gracias, Señor, gracias. Por favor, Señor, abre nuestras bocas, pero sobre todo llena nuestros corazones de tu palabra, llénanos también de tu espíritu, de tal manera que cuando nuestras bocas se abran, Señor, para adorarte y alabarte siempre. Que cuando nuestras bocas se abran para darte las gracias, porque nuestros corazones están llenos de gratitud por todas las bendiciones y bondades que recibimos de parte tuya. Señor, enséñanos y ayúdanos a someternos primero a Cristo. Señor, que podamos entender el verdadero sometimiento y que podamos vivir sometidos a Cristo primero. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestras familias, en nuestros hogares. Que en nuestros hogares se viva, mi Señor, un clima de constante alabanza y adoración a ti, Señor. Que en nuestros hogares se viva, Padre Celestial, un clima de constante acción de gracias, de gratitud. Que en nuestros hogares, Señor, se viva un clima de constante sometimiento mutuo, porque primero nos hemos sometido a Cristo. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, bendito Señor. Y Padre Celestial, si hay alguno aquí que no ha venido a Cristo todavía, por favor, Señor, háblale con tu palabra y tu espíritu, y que pueda venir a Cristo para que pueda disfrutar de gozo, paz y alegría, que pueda entender que tiene un Padre Celestial y pueda conocerte de manera directa y personal. Ayuda, por favor, Señor, todos necesitamos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan rica, tan valiosa y poderosa también, porque es capaz de convertir los corazones de piedra en corazones de carne que puedan sentir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti, de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos con el Espíritu Santo y que el mismo Espíritu Santo despierte más ardor, más anhelo, más hambre, mi Señor, de ti. Ayúdanos, mi Señor, que esta iglesia y cada uno en lo particular, cada familia, mi Señor, se acerque a ti. Ayúdanos a vivir como tú mandas en tu palabra, ni más ni menos. Ayúdanos a esto, mi Señor. Ayúdanos a vivir vidas extraordinarias, porque tú nos has dado una palabra extraordinaria, nos has dado de tu Espíritu que es extraordinario, y tenemos un Señor que es Jesucristo, que es extraordinario e hizo un sacrificio extraordinario por nosotros.
Ayúdanos a vivir para ti, mi Señor, porque tú eres un Padre extraordinario, lleno de bondades y de misericordias. Estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, por todas las bondades y bendiciones que tú derramas con nosotros. Que nuestras bocas, mi Señor, se llenen de cánticos, de gratitud, de alabanza para ti de manera continua. Ayúdanos en ello, mi Señor. Ayúdanos a vivir para ti y por ti en todas las cosas y en cada circunstancia. Gracias, Señor, por estos momentos que hemos tenido aquí juntos como familia de fe, delante de ti, que eres nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. ¿Por qué no se dan un abrazo con el que tienen atrás y adelante y se desean lo mejor en Cristo? Muchas bendiciones, mis hermanos.